Todos estamos claros de que Venezuela y Cuba hoy sí son dos alas de una misma aura, de un mismo cuervo, realmente. Y los venezolanos pues tienen la noción de que si pasa algo en Cuba, que puede pasar perfectamente, pues va a tener un impacto democratizador en Venezuela. Y los cubanos tenemos la percepción también, ya que el petróleo venezolano, poco o mucho, sigue sustentando geopolíticamente al sistema cubano, además del cartel de los soles y además del narcotráfico y además de todo eso, que si pasa algo en Venezuela va a tener un impacto positivo en la ansiada democracia de Cuba. Pero acaba de suceder algo que para mí pues es un misterio, hay que desentrañarlo, hay que ver cuál es la estrategia, hay que ver qué quiere Maduro, hay que ver qué está pasando con la oposición venezolana y tiene que ver con una convocatoria a elecciones legislativas para elegir a los nuevos representantes del pueblo venezolano. Saben que hay una asamblea general, en este caso de mayoría opositora, en la última elección que sea reconocida nacional e internacionalmente, de la cual derivó el gobierno interino del presidente reconocido por más de 50 países, el señor Juan Guaidó, pero ahora están convocando elecciones legislativas para esta misma Cámara. Entonces tenemos hoy aquí con nosotros al estudiante Esteban Hernández, un joven venezolano comprometido con la libertad de su país y de todo el continente, que nos va a poner un poco en perspectiva para entender qué está pasando, puesto que hay también opiniones encontradas. Capriles Radonsky ha dicho en una directa que va a convocar a sus seguidores a participar en estas elecciones legislativas, lo considera una rendija por donde poder colar la agenda de la oposición. Sin embargo, María Corina ha tomado distancia de todo esto, no ve ningún tipo de solución electoralista. Juan Guaidó, que se reunió con María Corina y no terminó bien la reunión, pues tiene otra agenda. Entonces, bueno, hoy vamos a tener una pequeña actualización de cómo están las cosas en este país hermano, en aspiración, en esperanza y desgraciadamente oprimido igual que Cuba en este momento. Bienvenido a En Directo con Eliezer, Esteban Hernández. Muchas gracias, Eliezer. Un placer estar aquí contigo. Maestro, me han dicho que usted, a pesar de la juventud que tiene, es de los líderes más impetuosos que tiene Venezuela, además de la gente más informada al respecto. Alúmbranos un poco de cómo ves la situación en este momento. Sí, mira, lo primero que hay que entender, Eliezer, es que Nicolás Maduro necesita a toda costa que las elecciones parlamentarias sean reconocidas internacionalmente. A nivel interno, a él no le interesa mucho en estos momentos si la gente vota o no, pero le interesa que sobre todo Estados Unidos, que fue el primer país que reconoció a Juan Guaidó y que ha sido el que, digamos, ha llevado la batuta en lo que han sido las políticas, por decirlo así, radicales, ¿no? A nivel internacional en contra de Venezuela. Entonces él necesita de una u otra manera el compromiso de la comunidad internacional de legitimar esas elecciones, salga lo que salga de allí, que bueno, de una u otra manera sea reconocido. Ellos trataron utilizando algunos agentes que se hacen llamar opositores, como Claudio Fermín, como Leocenis García, como un pastor llamado Javier Bertucci, que fue candidato presidencial a las elecciones anteriores. No pudieron, no calaron ante la opinión pública, no pudieron cambiar la matriz de opinión. Perdona, estos son los alacranes. Estos son, sí, los alacranes, totalmente, Okay. totalmente. Estos son los alacranes. Ellos trataron, bueno, de hacer eso, no pudieron. Entonces han ido, digamos, escalando poco a poco a ver cuál es la estrategia efectiva para poder cambiar esa matriz de opinión. Lo hicieron con la conferencia episcopal venezolana. Hubo mucho rechazo, sin embargo, no hubo tantos ataques como a los políticos que ya mencioné. Y entonces ahora juegan la carta que a mi juicio es la más macabra que hay, que es el caso de los presos políticos, porque nadie en su sano juicio va a decir que desea que los presos políticos se queden en esa situación. Entonces hacen estas liberaciones, estos indultos, como él los llamó, esperando que por supuesto nadie criticaría la acción. Y efectivamente, nosotros no podemos criticar que un secuestrador libere a sus rehenes, pero tampoco hay que decir que ahora esto es excusa suficiente o es motivo suficiente para ir a unas elecciones. Al contrario,
esto es motivo para seguir implementando mayor presión a Venezuela, porque está demostrando de una u otra manera que efectivamente las medidas que ha tomado, por lo menos Estados Unidos, por no hablar de otros países, han sido efectivas y les está molestando un poco, porque si no, no hubiese interés alguno, pues, en llevar a cabo estas medidas. Si a ellos no les importara, no estuviesen tratando de buscar esa legitimación afuera. Y bueno, utilizan fichas que en el pasado han sido bastante nefastas, como Enrique Capriles. Enrique Capriles hoy quiere venir a lavarse la cara y culpa a Juan Guaidó de absolutamente todo lo que ha pasado. Ojo, no soy defensor de Juan Guaidó, de hecho me parece que es otro de los grandes obstáculos que tiene la libertad de Venezuela, pero Capriles no tiene la moral suficiente para venir a hacer críticas cuando él en 2 oportunidades fue el responsable de entregar una victoria presidencial, te repito, en 2 oportunidades, una contra Hugo Chávez en el 2012 y otra contra Nicolás Maduro en el 2013. Así que bueno, acá lo que tenemos es un panorama bastante complicado y además bastante triste, porque quienes se encuentran en medio de todo esto es la ciudadanía venezolana, que entiende en su mayoría, de acuerdo a la única encuesta seria que yo creo que hay en Venezuela llamada Mega Análisis, que bueno, alrededor de un 80% de los venezolanos quiere una intervención militar por parte de los Estados Unidos, entiende que la única vía posible para salir de esta tiranía es el uso de la fuerza, que no es con elecciones como plantea Enrique Capriles, que no es haciendo otro plebiscito como ya se hizo, como plantea Juan Guaidó, sino que es como muchos venezolanos queremos, que bueno, es el uso de la fuerza, ya sea incluso una intervención directa como la conocemos de tropas bajándose en Venezuela, o quizás operación quirúrgica, o quizás incluso un ejército con los militares en el exilio venezolano, pero que esté opado y que sea apoyado por algo internacional, pero la única vía es la fuerza. Esteban, hay una palabra, un tema, un concepto que ha obsesionado, yo creo que con razón, a la oposición cubana durante 61 años. No lo hemos logrado, es una autocrítica, y es el famoso tema de la unidad. Me imagino que los venezolanos están en las mismas en este momento. El pueblo quiere, pero únanse todos, pero señores, vamos a empujar los seguidores de Corina, de Guaidó, de todo el mundo, tal. Hubo una reunión entre Corina y Guaidó. Me impresionó mucho que Corina tiene unos principios, un par de principios tremendos, ¿no? Y entonces ella enseguida, en Twitter y en todos lados, me pidió Guaidó una reunión. Vamos a ver qué pasa. Se reunió con él. Guaidó le propuso hacer como el Venezuela decide o algo electoral, y ella le dijo claramente nada de eso, porque eso va a ser manipulado nuevamente, como la cosa constituyente esta, y al pueblo está cansado de más consultas, no hay comida, no hay nada, esto hay que quitarlo de otra manera. Pregunta concreta. Primero, ¿es posible en este escenario lograr algún tipo de unidad de oposición? Y segundo, ¿crees que Guaidó realmente tiene en la mano ese gran botón nuclear de decir, vamos a activar el TIAR y hay una coalición de países, incluso latinoamericanos, también con Estados Unidos, que participaría en esta operación, o le habrán dicho a Guaidó claramente, no vamos a ir a eso? Bueno, fíjate, antes de contestarte eso, con el tema de la consulta que quiere hacer Guaidó, esa consulta se hizo en el año 2017, una consulta especial para los opositores, por así decirlo, ¿no? de Venezuela, en donde básicamente hacían 3 preguntas y prácticamente te puedo resumir las 3 preguntas en, ¿quieres que la Asamblea Nacional haga su trabajo? Y bueno, la gente votó que sí, votaron alrededor de 7 millones de personas. Y bueno, el hecho de que Guaidó, la ruta que plantea, desea hacer exactamente lo mismo que se hizo hace 3 años, te demuestra lo poco comprometido que está con la causa de Venezuela. Bueno, empiezo con tu última pregunta, que estás hablando de si él tiene un botón o no, un botón mágico. Es irrelevante si lo tenga o no, es irrelevante si realmente él tenga la fuerza suficiente o no para hacerlo, por algo muy sencillo, él jamás trató. Entonces, si tú no tratas, hay un dicho muy famoso que dice tocar no es entrar. Si tú no tratas, no hay excusas que valgan, porque sencillamente no te abocaste a lo que la gente te está pidiendo y a lo que resultaría la única solución para salir de una tiranía tan opresora como la de Venezuela. Y si escuchas las informaciones que, por ejemplo, llegan, yo he podido conversar con personas, por ejemplo, de Colombia, que están muy informadas y que me hablaron de los eventos que sucedieron el año pasado, el 23 de febrero, en la famosa la ayuda humanitaria entre sí o sí, que bueno, aparentemente la gente, la comunidad internacional estaba a la expectativa de que activaran un artículo que ni siquiera hasta este momento han querido discutir en la Asamblea Nacional, que es el artículo 187, numeral 11. Entonces tienes una legitimidad, ¿no? Reconocida así, y no te estoy hablando ya de la figura de Guaidó, sino de la institución que es la Asamblea Nacional. Y no discute ni siquiera una vía que permite el uso de la fuerza legal. Es decir, estamos hablando de un instrumento que le daría legalidad a cualquier invasión, como ellos la llaman, ¿no? A territorio venezolano, y que a esta altura no sea
no se ha discutido, ni siquiera no se ha llevado nunca a discusión en la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, yo te diría que realmente si él tiene o no tiene ese voto mágico, no importa porque jamás trató, así que no es relevante. Pero Esteban, y yo para tratar un poco de, no sé, un poquito de abogado del diablo, a ver qué Claro. tal. Yo vi unos videos de una convocatoria que hizo Juan Guaidó. Estaba también, ¿cómo se llama? El que estuvo preso político mucho tiempo y ahora está exiliado en España o en la Embajada de España. Ajá, ¿cuál? ¿Ledesma o Leopoldo López? Leopoldo López. Ok. Ellos hicieron como una especie de convocatoria a una rebelión militar prometiendo una amnistía. El Y 30 de abril, ¿no? estuvieron parados en un puente. Los militares no llegaron. Los pocos que dijeron que sí fueron torturados. Entonces, ¿será que él está viendo desde el potaje, tal vez que si, digamos, activan el TIAR y se hace una fuerza de coalición, por el adoctrinamiento, la manipulación y por el dinero gordo que está circulando dentro de las élites militares, el ejército de Venezuela va a sumirse en una guerra que puede convertirse en una guerra civil, y tal vez él no quiere cargar con el costo de 100.000 venezolanos muertos? Porque tú sabes que las guerras son como las broncas. Tú Sí. tiras la primera galleta, pero después tú no sabes cómo salir del asunto. Libia no sabe todavía ni cómo salir. Y Túnez y demás. Entonces, ¿crees que por ahí hay un poquito de eso que tiene Guaidó, o será miedo totalmente? No, para nada. Yo no pienso ni siquiera que sea miedo. Yo pienso que es un asunto más de complicidad, una estrategia y ustedes los cubanos la conocen muy bien, porque todo esto deriva de dónde? De la Unión Soviética. Eso hay que tenerlo claro. Y una estrategia que la Unión Soviética siempre aplicó fue justamente organizar a una oposición falsa para que la verdadera jamás pudiera organizarse. Y entonces es a ella la que le dan la cobertura mediática, es a la que le dan todos los recursos, es la que de una u otra manera públicamente, ¿no?, andan atacando, pero por debajo de la mesa se andan entendiendo mejor de lo que a veces creemos. Bueno, yo te puedo hablar de ese evento tan nefasto que sucedió el 30 de abril del año pasado, en donde básicamente, y para que tú veas realmente los cambios que esta gente quiere para Venezuela, estás hablando de una rebelión militar, ¿no? Perfecto, me parece excelente, en donde estabas incluyendo en un proceso de transición a Michael Moreno, actual presidente del TSJ ilegítimo, un malandro, además, un tipo que es malandro, es un criminal, creo que fue incluso por asesinato que lo imputaron en el pasado. Estabas incluyendo a Christopher Figuera, director del SEBIN. Él ahorita está acá porque, bueno, la jugada no se dio, entonces se vino acá como testigo protegido. Para que no lo sepan, SEBIN es el servicio de inteligencia, un tipo que ha torturado a cantidad de personas dignas justamente por oponerse al régimen. Y bueno, a Vladimir Padrino López, que un militar que durante años han tratado de vendernos como que es una persona que pudiera voltearse contra Nicolás Maduro. Padrino está en la élite del cartel de los soles. Oh, allí la tienes. Entonces, explícame tú cómo tú haces una transición con estos personajes que te estoy mencionando? Sumado a eso, tú no le puedes exigir a los militares, Eliezer, que tengan, por ejemplo, digamos, un poco de institucionalidad o de amor a la patria, cuando esos que se voltearon el 23 de febrero y el 30 de abril, los abandonaste en Bogotá, los abandonaste en Cúcuta, los dejaste a su merced en Colombia. Entonces realmente no hay un compromiso real con ellos por parte de los militares, que durante años los han estado tratando como una basura, y cuando se les voltean, ¿qué es lo que le dicen? No, nosotros no queremos salidas militares, nosotros no queremos salidas de la fuerza. Entonces, bueno, lamentablemente los principales que han ahuyentado a los militares han sido hechos. De hecho, te lo puedo decir ya claramente porque, bueno, ya ha pasado tanto tiempo que qué tanto. En reuniones privadas que hubo con Guaidó cuando vino acá a los Estados Unidos, ¿no?, acá en Miami, a él se le ofreció justamente usar el tema ese que te dije de los militares que están en el exilio, y él dijo que no, que ellos no estaban contando con esa vía. Es decir, él se ha negado en privado y en público a aplicar cualquier vía que sea distinta a la que ellos, en las que ellos creen que son justamente las vías de las negociaciones, las vías de los pactos, las vías de las elecciones, las vías de cualquier otra cosa que de una u otra manera no han servido absolutamente nada para la libertad de Venezuela. Y no quiero dejarte de contestar la otra pregunta que me hiciste, el tema de la unidad, ¿no? Porque me parece que es de suma importancia. La unidad la han usado como la principal, como la punta de lanza, ¿no?, de un chantaje además de lo más barato. Es que hay que unirse, y bajo ese mantra de la unidad, bueno, te obligan a que recibas a personas como Luis Ortega Díaz, que fue durante 10 años, una década, fiscal general de la República, que, bueno, ha sido responsable de la impunidad que hay en todo el país prácticamente, y una violación de derechos humanos enorme. No, ahí hay que recibirla. Gabriela Ramírez, que fue defensora del pueblo, ese es un cargo que se inventaron allá en Venezuela, ¿no?
que públicamente dijo que la tortura no necesariamente siempre es mala. Hay una tortura mala, que es cuando lo hace solo por el morbo de disfrutar la tortura, pero hay una tortura buena, que es cuando sacas información. No dijo buena, dijo legítima. Una tortura legítima que es para sacar información. Bueno, ella también forma parte de esto que llaman ahora Frente Amplio Venezuela, ¿no? Entonces ahí hay que recibirla con los brazos abiertos. Y además me estás hablando de que tenemos que recibir a individuos que, si bien durante años han jugado supuestamente para la oposición, están inmiscuidos en casos de corrupción gravísimos que en toda la región han tenido repercusión o que están siendo investigados, por ejemplo, por Estados Unidos. Te voy a colocar dos. Enrique Capriles, caso Odebrecht, ¿no? Eso en toda la región generó, bueno, persecución, por decirlo así. Yo no lo llamaría persecución, más bien justicia, ¿no? En contra de políticos de alto calibre, incluso de expresidentes o incluso de presidentes en ejercicio. No, en Venezuela no se puede hablar de eso, porque eso, el testimonio en contra de Capriles, eso es una ficha que puso ahí el régimen. Eso es lo que te dicen los fanáticos y lo que te dicen los periodistas que lamentablemente se vendieron agenda política. Y te puedo colocar otro caso, el caso de Ramos Alú, que bueno, él y toda su familia ya se han demostrado la cantidad de nexos que tienen contra lo que nosotros llamamos boliburgueses, ¿no? Que son esos que financian el régimen, pero también lo financian a ellos. Hay un caso en particular de un empresario llamado Alejandro Betancourt López, que está en España, y que bueno, él tiene mucho que ver cuando se le va la luz a los venezolanos. A él se le aprobó un presupuesto para que trajeran unas plantas eléctricas de España y nunca llegaron. Y ese señor tiene una relación bastante cercana con Ramos Alú y con su entorno, tanto con sus hijos como con la esposa como con el suegro. Entonces con esas personas no puede haber unidad. Concretamente, ¿crees que ya compraron a Guaidó? Sí, yo creo que lo está demostrando con sus acciones. Acá no se trata, ¿tú sabes algo? Yo reformularía la pregunta, porque no es cuestión de si ya lo compraron. Yo pienso que es que él realmente nunca tuvo la intención, nunca fue alguien honesto. Lo que pasa es que, bueno, nos engañaron, porque obviamente cuando yo veo que él sale y se juramenta, y tenía dos personajes atrás, Edgar Zambrano de Acción Democrática y Stalin González, que hoy lo atacan, pero cuando nosotros dijimos que ese Stalin González era un bandido, que es amigo del régimen, nos caían encima, hoy lo atacan porque llama elecciones, ¿no? Entonces, bueno, tú dices, bueno, él se está juramentando, los de atrás como que no querían hacerlo, inmediatamente lo reconoce Estados Unidos, uno piensa, y esa fue parte quizás de la ceguera que nos dio algunos en algún momento, que había una estrategia, que había un plan realmente para salir de la tiranía y que había sobre todo la intención. Entonces ya lo que se ha demostrado es que la intención nunca la hubo. Pero a ver, has mencionado a los Estados Unidos como actor de toda esta cuestión. Claro. Mira, yo escuché al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, decir en la última cumbre de la OEA, Maduro, hay una línea roja. Si cruzas esa línea roja, los Estados Unidos de América no se quedará con las manos cruzadas. Esto es textual. La línea roja era que atentaran contra la ayuda humanitaria que se intentó entrar por Cúcuta. Correcto. Atentaron. No la dejaron pasar. Y eso, en cierta medida, fue un gesto como de bravuconería de Maduro. Y yo dije, oye, le van a meter 2 cuetazos porque, a fin de cuentas, ya está advertido. ¿No te parece a ti que el hecho de... o sea, que Guaidó no es el único que ha dicho y no ha hecho? Hay también Guaidó, sin el respaldo internacional que tiene, es un venezolano más que camina por la calle. Correcto. Entonces, ¿no crees que ha faltado también esa coherencia en la coalición internacional? Fíjate algo, la diplomacia, y eso es parte, nos guste o no, funciona en otros tiempos y en otros lenguajes. Cuando tú dices que tú reconoces a Juan Guaidó, ¿no? Porque estamos hablando de este ejemplo en específico. Bueno, es porque justamente tú lo reconoces a él y es tu aliado. Y tú no vas a ver un país aliado invadiendo otro país aliado. Eso no sucede porque es ilógico. Si es tu aliado, tú no invades. Al menos que ese aliado diga, oye, yo me estoy enfrentando a un enemigo y te pida ayuda militar, entonces allí es donde realmente los aliados pueden actuar. Pero tú no vas a ver eso en ninguna parte, que un territorio aliado invada a un territorio aliado. No tiene sentido. Entonces, bueno, el rol, y por eso es que te decía al principio justamente que es irrelevante si él tiene o no ese botón mágico, es porque justamente no ha cumplido el rol que le corresponde. Si él quiere saber realmente con quién está contando y si quiere realmente colocar la pelota del lado de la comunidad internacional, él tuviese que haber hecho eso hace mucho tiempo. Decir, mira, me estoy enfrentando contra un régimen que controla a todos los militares internamente, que tiene todas las armas, estamos en una ciudadanía que está muriéndose de hambre, tenemos además presencia del Hezbollah, tenemos presencia de la FARC, tenemos presencia del ELN, es decir, ustedes me reconocen a mí como presidente, yo no tengo la fuerza militar para hacerlo, necesito apoyo de ustedes. Te aseguro que por lo menos Colombia, que es la principal afectada en esto, y Estados Unidos, hubiesen
Ya en estos momentos no, ya no hay momentum, ya no hay, pero te estoy hablando Pero de mira, cuando no hubo, se pudo haber hecho. escuché al ministro de Exteriores colombiano. Ahora, Mm, yo lo que pensaba era lo siguiente, y creo mm, que lo pensó el mundo en su momento. sí, El responsable para el hemisferio occidental de Estados Unidos dio una vuelta y fue a Brasil, fue a Colombia y además llevó con él al jefe del Comando Sur. correcto. Entonces dijimos, bueno, se sentaron todo el mundo, hay un plan. Y Guaidó conoce este plan y lo más importante, Maduro conoce ese plan. Y Mm, por la fuerza persuasiva solamente, 2 portaaviones frente a las costas ahí de esto, listo todo el mundo, Maduro, ¿de qué le sirve todos los millones que se ha robado? Maduro está joven y claro. muchos otros. Entonces, en esa balanza de cálculo dijimos, mira, van a ser como los generales iraquíes y como otros que dijeron, oye, mejor que lleguemos a un acuerdo y no que salgamos de aquí que el pedazo más grande, no, una bibijagua, pueda con él, ¿no? Entonces, no pasó. Mm, Pero después escuché al ministro de Exteriores colombiano decir, bueno, nosotros queremos una democracia en Venezuela, claro que sí, pero que el pueblo sea el que decida su futuro y no sé qué. Yo noto un cambio de lenguaje de 180 grados y ahí es la curiosidad mía. Ese cambio de lenguaje responde a una negativa de Guaidó de no avanzar por un plan un poco más agresivo o es al revés. Le han dicho a Guaidó, oye, Brasil no va a comprometer tropas, Colombia tampoco, mira a ver, ¿dónde tú crees, la flecha para dónde tú crees que va? Fíjate algo, yo te haré una pregunta. ¿Tú has visto alguna vez una movilización tan grande como la que hubo en torno a la ayuda humanitaria hacia Colombia para algo que si tú dices, si es solo que la ayuda humanitaria entra, no tiene sentido que allí estuviese Mike Pence, que estuviese Sebastián Piñera, que estuviese, bueno, Iván Duque, sí, porque es su país, que estuviese Exacto. Luis Almagro, estuvieron todos los líderes de la región. Estuvieran casas F-34 de ¿Tú no estos americanos crees, allí. por eso, tú no crees que es justamente porque estaban esperando que sucediera algo? Que fue Uh-huh. que los dejaron, a ellos les prometieron algo y no cumplieron. Y te hago énfasis en el tema de Colombia, porque bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con gente que está muy metida en el tema militar allá, me atrevo a decir que incluso más que en Venezuela, ¿no? Con la gente de Colombia, y lo que me dicen es que ellos estaban esperando la señal. Hay unos niveles, yo no sé mucho del tema militar, de acuartelamiento, ¿no? Que le aplican a los militares, y bueno, ya estaban en un nivel como que de bastante alerta para esa fecha, es decir, estaban como que esperando una orden. Pero bueno, si tú no recibes el apoyo de tu principal aliado diciéndote que además, fíjate algo, con el tema del miedo, tú puedes decir, bueno, es que Juan Guaidó tiene miedo. Hay dos cosas. Primero, si tú tienes miedo, no te metas en esto. Así de simple, porque a ti nadie te puso una pistola en la cabeza para que asumieras esta posición histórica, ¿no? Y segundo, él en ese momento estaba en Cúcuta, estaba del lado de Colombia, así que él pudo haber fácilmente dicho, bueno, no sé, mira, con el uso de la tecnología que tenemos esto tan bueno, convoco una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional como presidente de la Asamblea Nacional y vamos a hacer una votación de si aprobamos o no el 187.11. En ese preciso momento había un momentum importante que internacionalmente no se iba a ver mal, porque después de haber visto todas las fotos de Nicolás Maduro que mandó la ayuda humanitaria y todo eso, no se iba a ver mal que hubiese esa intervención. En estos momentos, incluso si Guaidó la pide, no va a haber intervención, no va a haber porque no está ese momento que se tiene que construir y que se construyó, pero que lamentablemente no se utilizó. Y esa es la gran desgracia que estamos viviendo ahorita los venezolanos, porque justamente estos son escenarios que son muy difíciles de construir. Fíjate ya como la atención internacional se mantiene así, Venezuela en las noticias a veces, pero ahorita la estamos desviando hacia dónde, hacia China, hacia los conflictos que hay allá entre China con la India, con Taiwán, todo eso, hacia Rusia, hacia el Medio Oriente otra vez. Venezuela está pasando otra vez a ser una segunda noticia y siendo Venezuela una segunda Bueno, noticia, a lo que le convenga. y Cuba ni se diga. No, Juan, y se diga, claro. Bueno, yo me puse celoso, te lo voy a decir, cuando aprobaron Obviamente. el último paquete de medidas de los Estados Unidos contra Venezuela, contra Maduro, en este caso, decía, bueno, y vamos a sancionar también a algunos cubanos por el apoyo a Maduro. Yo me caí muerto. Exacto. Pero, hijo de mi vida, si Maduro, como diría el gran ultra, si Maduro es un pichón de Alcornoque, que quien lo ha puesto ahí, quien lo formó en la Ñico López durante 4 años en Cuba, fueron los cubanos. Yo creo que, pero bueno, para concluir, Esteban, te quiero decir 2 cosas. Primero, que a mí me gusta comprometer a la gente aquí en público. Me gustaría pedirte que de vez en cuando te invitemos y que nos des unos minutitos para seguir muy al tanto de lo que está pasando. Tenemos un gran público cubano, pero tenemos también un gran público venezolano, nicaragüense, latinoamericano,
Y bueno, somos casi 2.500 personas conectadas y te agradezco tu presencia. Pero lo segundo, para despedir, hoy me gustaría que nos dieras un mensaje de esperanza. El escenario es complicado, pero ¿cuál es la vía más clara que tú ves, ya asumiendo que la unidad a veces no suma? Exacto. Si tú sumas a un tipo íntegro y coherente, como puede ser María Corina, la sumas con un tipo corrupto, vendido y que no se sabe qué hizo con tales millones. Mira, tú lo que estás es ensuciando a Corina. Vaya, perdóname. Es mejor seguir a un buen líder que juntarlo con otros 5 malos líderes que al final lo que van a hacer es 6 líderes que no tienen prestigio ni credibilidad. Entonces sí, la unión, pero a veces es mejor seguir al que va a la delantera. En ese sentido, ¿cuál es la puerta, la luz que tú ves en este minuto? Se trata de calidad, no de cantidad. Con el mensaje que estás diciendo. Bueno, fíjate, para mí la luz es la siguiente, y a eso es lo que tenemos que tratar de apuntar, ¿no? Todos los venezolanos, es justamente a empezar uno por necesidad propia, especialmente los que están dentro de Venezuela, que bueno, son las verdaderas víctimas de todos los atropellos de este régimen socialista. Hay que mantenerse informado, y la información va, yo te diría, partiendo de dos cosas, pensando en un corto plazo y en un largo plazo. En el corto plazo, justamente de buscar a las personas que han sido íntegras, ¿no? Que no tienen un rabo de paja, como decimos nosotros, enorme en su carrera política, que en su mayoría están en organizaciones emergentes. Entonces, bueno, si tú realmente estás buscando algo distinto o una estrategia distinta, tienes que justamente prestarle atención a gente distinta que te está proponiendo otra vía, y aquí lo sumo a largo plazo. La parte ideológica es demasiado importante, y eso ya lo debimos haber aprendido. Tú no vas a sacar al socialismo como al socialismo. La salida del socialismo es por la derecha, ¿no? Como digo, decimos en una organización de esas que está dentro de Venezuela. Y justamente no puedes pretender seguir apoyando a esta gente que tiene esa ideología tan nefasta, porque Juan Guaidó, por ejemplo, es miembro de la Internacional Socialista, junto con el Partido Completo de Voluntad Popular. Ramos Alub, de Acción Democrática, es miembro de la Internacional Socialista. Hay un partido de oposición supuestamente que se llama Movimiento al Socialismo, es miembro de la Internacional Socialista. Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, es miembro de la Internacional Socialista. Primero Justicia se hace llamar progresista. Entonces, bueno, en vista de que efectivamente 20 años tienen dirigiendo la oposición, la gente se acuerda de los 20 años de Chávez y Maduro, sí, pero estos tienen 20 años en la oposición, ¿no? Algo mal están haciendo, o es que sencillamente no quieren hacerlo, que yo me inclino más por esa vía. Tenemos que entonces buscar a la gente que te está proponiendo un modelo distinto, porque realmente los que creemos en un modelo distinto es lo que nos interesa hacer un cambio profundo a toda Venezuela. Hay unos que lo que quieren es tratar de mantener el sistema y hacer un cambio, si es que lo quieren hacer de caras. No, nosotros de este lado, de la derecha, del conservadurismo, del libertarismo, del liberalismo, como lo quieras llamar, lo que queremos es un cambio estructural, cambiando el sistema político, ¿no? A un federalismo más parecido al de los Estados Unidos, y el sistema económico a un capitalismo. Esa palabra ya tiene que dejar de ser vista como un tabú, como algo negativo en Venezuela. El capitalismo es la vía. El capitalismo realmente, ¿de qué se trata? Bueno, de que tú eres dueño de lo tuyo y nadie te lo va a quitar. La gente dice que no confían en los políticos, cosa que me parece muy razonable. Los políticos no es gente, en donde sea que esté, ¿no? Pero justamente hay que ser coherente entre esa frase que la gente dice, desprecia a los políticos, junto con lo que se promueve. Vamos a promover entonces un modelo que le quite el poder a los políticos. Y eso se hace ¿qué? A través de un modelo que, bueno, justamente limite el poder del gobierno y que promueva el libre mercado como sistema económico. Gracias, Esteban. Mira, gracias. Yo siempre le digo a la producción a veces cuando hay que hacer un aplauso, y hoy fue natural. Al revés, ya, natural. Maestro, gracias. 1.000.000 de gracias, y bueno, te estaremos molestando de vez en cuando. Por supuesto, cuenta conmigo. Gracias. Gracias además por ser tan joven y tan estudioso y profesional y estar tan claro. Un abrazo, hermano. Un abrazo.